Bien, en esta oportunidad lo que vamos a hacer va a ser una pequeña variante del programa anterior, el programa en el que habíamos hecho la secuencia consecutiva de LEDs, ¿sí? De encendido de los LEDs, que era este que estaba acá. Vamos a hacer una pequeña variante que solamente se puede resolver de esta forma de programar y no de esta otra. La variante consiste en que vamos a encender aleatoriamente los LEDs, ¿sí? En un orden no prefijado, es decir, que van a encenderse sin un patrón definido. Si ustedes se fijan, no podemos hacer eso, porque para poder hacer eso tendríamos que nosotros poner acá un patrón determinado y ese se iría repitiendo constantemente. Entonces dejaría de tener un valor aleatorio, es decir, sería una secuencia que se repetiría constantemente. La otra sería hacer una secuencia extremadamente larga, lo cual sería más complejo, pero tarde o temprano esa secuencia, por más larga que sea, se volvería a repetir. Mientras que por el método que vamos a hacer acá, no se va a dar una repetición de ningún modelo, de ningún patrón de encendido de los LED. Lo primero que vamos a hacer para mejorar este ejemplo va a ser agregar más LED. Entonces va a ser LED 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Entonces le vamos a agregar 2 LED más a nuestra secuencia de LED. Acá va a ser exactamente lo mismo, es decir, vamos a definir en el ciclo void los pines que son de estos LED como salida. Entonces, como este sería el 0, el 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Entonces acá vamos a hacer que sean menores que 8. Otra forma de poner esto es menor o igual a 7. Con el igual que estaríamos considerando el último elemento. Bien, entonces acá con el ciclo, en el void setup ya hemos definido con este ciclo for todos los pines que están definidos en este arreglo como pines de salida. Ahora lo que vamos a hacer a continuación, utilizamos las mismas variables que teníamos antes, la demora, que va a ser el valor que leamos, el valor analógico de este control deslizable. En realidad simula un potenciómetro, pero bueno. Entonces lo que vamos a hacer, leemos ese valor, que va a ser la demora, y ahora lo que vamos a hacer es ni siquiera vamos a utilizar el ciclo for. Eliminamos el ciclo for con su llave de cierre también. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a hacer una nueva variable que le vamos a llamar i, que va a ser de tipo entero, int, perdón, una menos, int i, punto y coma. Y como ya está ahí definiendo cuál de los elementos del vector es, ese va a ser el valor de i. Pero necesito que ese valor sea un valor no definido, es decir, un valor aleatorio. Entonces, para lograr eso, vamos a hacer uso de una función. Vamos a buscar la referencia para ver cuál es esta función. Es la función random. Acá está. La función random. Y acá nos explica qué hace la función. Genera valores pseudo o números pseudo aleatorios. ¿Sí? Hay dos formas de escribirle esta función. Una es escribir valor random con un solo valor. Es decir, si yo pusiera, por ejemplo, acá el número 100, me genera valores entre 0 y 100, entre el número 0 y máximo, el valor que yo le pongo. Si pongo entre 0 y 5, o sea, 5 va a ser 0 y 5, etc. Y la otra forma es poner un mínimo y un máximo. Por ejemplo, si acá pongo 2 y pongo 8, sería entre 2 y 8. El 2, el 3, el 5, el 6, el 7, el 8, el 4, etc. Saldrían valores aleatorios. Y es justamente esta la que vamos a utilizar porque es la que nos conviene. Entonces nosotros vamos a nuestro ejemplo y decimos que i va a ser igual y vamos para allá. Como nosotros sabemos que esto va a tomar, podríamos hacerlo directamente con esta función, con la primera. Como nosotros sabemos que los valores de i son los elementos del vector, van a tomar valor entre 0 y el máximo, que sería 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Sí? Como son 8 LEDs,
va a tomar entre 0 y 7. Entonces una de las formas de hacer esto es colocar acá el valor 7. Entonces la variable i va a tomar valores aleatorios entre 0 y 7. Y acá directamente ya estaría listo nuestro programa para guardarlo. Entonces este lo vamos a guardar como, y le vamos a poner secuencia de letras, vamos a poner aleatorios. Aleatorios 1, porque vamos a hacer unas variantes después. Guardamos. Ahí termino de guardar. Obviamente compilamos para ver que esté todo bien, está todo listo. Y lo que vamos a hacer ahora a continuación es abrir el simulador. Vamos a cargar el programa, como ya lo conocen. Vamos a cargar el programa, se llama aleatorio 1 y ese es el que vamos a cargar. ¿Sí? Recapitulemos, entonces están tomando los LED desde los pines 2 hasta los pines 9 y eso es lo que yo tengo configurado acá. ¿Sí? Y a este valor que va a leer acá va a ser la demora. Entonces cargamos el programa y vamos a ver que se van encendiendo aleatoriamente sin ninguna secuencia determinada. Sí, es más fácil verlo que cuando se enciende acá. ¿Ven? Se van encendiendo cualquiera de todos esos LED de forma aleatoria. No podemos definir un patrón ahí porque justamente al ser aleatorio puede tomar cualquier valor entre el valor 2 y el valor 9, ¿sí? Que son el número de pines. ¿Sí? Entonces ahí tenemos resuelto. Una de las posibles aplicaciones de este circuito es el del simulador de presencia. El simulador de presencia es un dispositivo que enciende aleatoriamente las luces de una casa para que si pasa un ladrón o está observando a algún ladrón, vea que se encienden las luces en intervalos irregulares, es decir, no regulares, y suponga que hay alguien adentro de la casa encendiendo cada cierto tiempo alguna luz. Entonces sería una de las aplicaciones. Vamos a ver ahora a continuación otra forma, vamos a modificar este programa, vamos a ver otra forma de plantear esta situación. La primera parte es exactamente idéntica y como nosotros tenemos ordenados todos los pines consecutivamente, en caso de que no fuera así, esta sería la forma de hacerlo, pero como en este caso tenemos ordenados los pines consecutivamente, nosotros podemos decir que nuestra variable i va a tomar valores entre 2 y 9. Entonces directamente ese va a ser el valor del pin y lo que pondríamos acá directamente sería el valor de nuestra variable i. Si ustedes se fijan, el efecto sería exactamente el mismo. ¿Por qué? Porque como i va a tomar valores entre 2 y 9, que es el número de los pines, entonces estaría escribiendo un valor digital en el pin correspectivo. ¿Sí? Entonces este lo vamos a guardar como, le vamos a poner secuencia aleatorio 2 y vamos a guardarlo. Verificamos que está todo bien, no cometimos ningún error y vamos ahora al simulador, lo cargamos y vemos qué es lo que pasa. Cargar el programa, vamos a ver secuencia aleatorio 2, cargamos y ejecutamos. Si ustedes se fijan, también sigue teniendo el mismo comportamiento porque los LEDs se van encendiendo sin tener un patrón definido. Inclusive se puede repetir el mismo LED, en algún momento se puede repetir. O sea, al ser aleatorio dice que puede ser cualquier valor. ¿Sí? Bien, si ustedes se fijan, el programa funciona de la misma manera con esa variante que le hemos hecho.
ahora vamos a hacer algo también más interesante. Hasta este momento las demoras, es decir, el tiempo de encendido de cada LED dependía de el valor que yo le diera acá a la barra espaciadora, o sea, a este regulador lineal. Ahora vamos a hacer que la demora sea aleatoria. Entonces vamos a usar de nuevo la función random. Vamos a copiar directamente de acá. Y acá mismo la demora, vamos a poner que va a ser random, entre un valor de 200, un valor de 100, 250, 150 y un valor de 1000. ¿Sí? Esa función la vamos a copiar también para acá, para esta demora. Entonces, ¿qué va a cambiar en este ejemplo, con esta modificación del programa? Los tiempos de encendido y de apagado van a ser aleatorios entre un valor de 150 y 1000 milisegundos, es decir, va a estar entre 150 y 1 segundo. ¿Sí? A este lo vamos a guardar con otro nombre para que quede guardado. Secuencia aleatorio 3 le vamos a poner. Así tenemos las distintas variaciones. Compilamos. No debería causar problema. Y bueno, como ya está guardado, bueno, lo salvamos por duda, lo guardamos nada más. Y vamos a cargar este programa en el simulador. Vamos a secuencia aleatorio 3. Ahí está cargado con los valores random. Y iniciamos la secuencia. Si ustedes se fijan, no todos los LEDs se encienden al mismo tiempo y toman distintos valores. ¿Sí? Pueden repetirse, eso no es problema, pero los valores de los LED son alternativos. Entonces eso sería una opción interesante para hacer un simulador de presencia, porque no se estarían encendiendo ni en un orden definido ni durante cierto tiempo definido. Eso simularía más el comportamiento de una persona que está viviendo en una casa y enciende irregularmente las luces. En este momento, si ustedes se fijan, no está teniendo ningún valor el tema de la barra de este regulador lineal, sino que directamente estaría la demora dependiendo de eso. Es más, acá podríamos eliminar esta línea de código y esta variable demora porque no la estamos utilizando. Esto estaría absolutamente de más. Es más, si ustedes se fijan, acá cuando me muestra las variables del simulador, me muestra el valor de la variable demora, pero no causa ningún efecto en la ejecución del programa porque no estamos utilizando esa variable en ningún momento. Solamente le damos un valor, pero no la utilizamos para ningún tipo de cálculo. Entonces esta sería la tercera forma de hacer este programa, que es bastante interesante, que no se podría hacer de otra manera. Nosotros generamos números aleatorios tomando esta secuencia de pines. Ahora, repito, si nosotros tuviéramos algún otro tipo de sensor o actuador conectado a estos pines, no podríamos tener la secuencia consecutiva de todos los números de los pines. Entonces quizás podríamos, alguno de estos valores no estaría, con lo cual nos generaría un problema si nosotros hiciéramos de esta manera, porque acá me genera todos los números aleatorios entre el 2 y el 9, suponiendo que el número que yo no pudiera usarse fuera el 5, también me generaría el valor 5, pero si yo tomara esto como el índice de los elementos de este vector, ahí sí podría hacerlo y yo omitiría los valores que no necesito usar. Bien, este fue otro ejemplo en el cual nosotros podemos hacer uso de estas propiedades para hacer programas, si ustedes se fijan, cortos, pero muy interesantes y con bastantes versatilidades para distintas aplicaciones.